Edson, ¿cómo se siente pasar del sueño americano a regresar deportado acá a México? Cuando comparas con Estados Unidos y lo que tú puedes hacer en Estados Unidos, sí es un choque, pero también tiene sus cosas buenas. Uno piensa y dice, mejor que Cuba, México. Y sí, es cierto, pero sí te empiezan a hacer falta algunas cosas, tanto emocional como materialmente, que tenías antes. En Cuba yo era pobre de los pobres de toda la vida. A un animalito que nace siendo un perro, le va a costar mucho que tú vengas y le digas, tú eres un gato, tú no eres un perro. Ya no vas a ladrar, vas a maullar. Nacemos en Cuba, ahora entendemos lo que es comunismo, ahora entendemos lo que es socialismo, pero en ese entonces tú solo sabes que aquí vivo, estas son las reglas con las que vivo, de aquí no me puedo salir, esto no puedo decir, esto no puedo hacer. Edson, ¿cómo se siente pasar del sueño americano a regresar deportado acá a México? ¿No tenemos que darnos besos y todo así como si nunca nos hubiéramos visto? ¿O directo vamos a hablar ya? Ok. Mira, ¿qué te pudiera decir? Yo lo dije en uno de mis videos, que cuando tú vienes de Cuba a México es impresionante. Tú llegas a México y como decía otra chica en tu canal, desde que tú llegas, desde Nicaragua, ya tú ves un supermercado, una fresa, una manzana y tú dices, nadie se las está llevando, son de verdad, ¿qué pasa? ¿Por qué no las compran? Pero cuando tú llegas a Estados Unidos es otro sistema de vida. Estados Unidos es conocido por todo el mundo como el país más consumista del mundo. Entonces en Estados Unidos tú compras hasta lo que no. Vivir en Cuba yo era pobre de los pobres de toda la vida. Me vengo a México y empiezo de cero, pero vengo de cero con la mentalidad cubana. Entonces yo no vivía en abundancia aquí. Aquí yo vivía súper medido, hay que ahorrar, hay que, tú sabes, como el típico cubano que llega y por si me falta, porque tenemos eso bien arraigado. Luego me voy a Estados Unidos y mi mentalidad empieza a cambiar, me empiezo a americanizar, por así decir, y aprendo a vivir. Aprendo a vivir no despilfarrando, pero aprendo a vivir cómodamente. Empiezo a viajar, darme algún gusto. Entonces, regresar a México nuevamente, uno piensa y dice, mejor que Cuba, México. Y sí, es cierto, pero sí te empiezan a hacer falta algunas cosas, tanto emocional como materialmente, que tenías antes. Y antes hace poco una persona me decía en un video, no, es que si en Cuba no tenías de nada, ¿por qué ahora lo echas en falta? Bueno, entonces tú a tus 30 años te compras un carro, te lo roban o lo regalas o cualquier cosa y no lo vas a echar en falta porque 30 años atrás tú no tenías carro, entonces no te hace falta. Son cosas que la gente a veces habla sin pensar. Sí, claro, y sin saber cómo parte de la historia. Sí, claro, es que mira, hay una frase muy típica, muy cliché y es muy real. A lo malo nadie se adapta, a lo bueno todo el mundo se adapta. Cuando tú te adaptas a lo bueno, no estoy regresando a lo malo, porque México, siempre se lo digo a los mexicanos, es un país extremadamente bendecido en muchas áreas, que incluso la gente aquí no se da cuenta lo bendecido que son, la cantidad de cosas que tienen. Pero sí, cuando comparas con Estados Unidos y lo que tú puedes hacer en Estados Unidos, sí es un choque, pero también tiene sus cosas buenas. Vamos a empezar por el inicio, porque comenzó mi video un poco fuerte. Sí, fuimos directo a lo que pasó. Sí, la verdad. Y yo quisiera saber, primero, ¿de qué provincia tú eres? Yo soy de Villa Clara, Santo Domingo, Villa Clara, carretera central. Es el centro de Cuba. Pero nací, que mucha gente siempre me dice, de hecho yo ni me acordaba de eso, yo nací en Chuchorroce. Eso es un campito súper chiquitico, imagínate el nombre, de Cienfuegos. Pero es tan chiquito el campito de Cienfuegos que te es más fácil llegar a Villa Clara que a Cienfuegos. Y a mí siempre me preguntan, ¿dónde tú naciste? Villa Clara. Y realmente no nací en Villa Clara, nací en Cienfuegos. Pero sí, yo creo que los campos de Cuba tienen como algo muy único, algo que los hace como muy, pero muy únicos y como que te deja como enamorado. Ciertamente se dificulta la vida ahí porque, bueno, por el tema de todo esto de la corriente, la escasez que existe en los mismos campos, porque sabemos que donde se concentra como la mayor riqueza es en las provincias cabeceras y sobre todo a la hora de moverte de un lugar a otro. Porque para tú moverte para la escuela, ¿cómo hacías? Es súper curioso y yo no sé de verdad. Donde yo vivía, solo se hacía hasta 4º grado. Pero en el mismo aula estábamos los de 1º, 2º, 3º y 4º. ¡Wow! ¡Qué raro eso! Era solo yo, no, era yo y 2 primos que nacimos en el mismo año de 1 grado y luego había uno de 1er grado, uno de 3º, uno de 4º, así. Y una sola maestra para todo el mundo.
Y luego era como en la pizarra, esto es lo de primero, esto es lo de segundo. Qué raro. Yo no sé de verdad cómo yo me gustó la escuela luego, porque empezar así en la escuela es ¿Y como... lograbas como aprender algo, como Pues yo retener? creo que sí, porque luego estudié más. Sí. Yo creo que... A ver, ahora vamos a esa parte. Cuéntame un poco de tu vida, cómo era tu día a día en Cuba. Es decir, como qué hacías, a qué te dedicabas. Como te decía, era muy pobre. Entonces yo no tenía las cosas típicas que tiene un niño en Cuba. Ujú. Nunca, de hecho son cosas que agradezco porque ahora, por ejemplo, no vas a encontrar un juego en mi teléfono. No sé jugar PlayStation, no sé jugar Atari, no Y sé jugar valoras un nada de poco eso. más las cosas. Sí, era más de cosas. Por lo mismo es que aprendí inglés también. Ujú. Porque al no tener televisión, no tener nada electrónico, tengo una prima que vive en Canadá y sin querer en su casa un día encontré unos libros de inglés. Y pues esas fueron mis vacaciones una vez. Como no podía ir de vacaciones a ningún sitio, pues me puse a estudiar inglés, me aprendí cosas básicas, el abecedario, preguntas comunes, los números. Como eso fue como en cuarto grado, creo, Wow, y me súper empezó a gustar temprano. muchísimo el inglés. No sabía cómo sea ahora, o sea, no podía hacer una conversación, pero Sabías identificar ciertos términos. me despertó un interés tremendo y pues lo mismo, por la pobreza, por no tener más nada que hacer. Alguna gente se ponía a ser hijo y yo me ponía a estudiar inglés. Muy buen punto. En los campos de Cuba se destila un poco Sí, eso. la gente dice, ¿por qué los cubanos tienen tantos hijos? Porque no tienen más nada que hacer. Sí, imagínate sin corriente, sin ningún como pasatiempo. Sí, Ya. se como facilita un poco y se da el ambiente para eso. Y es raro, porque ahorita yo soy muy extrovertido, soy muy así. De hecho, Ujú. ahorita me decía, estás sudando. Yo sudo hasta cuando hay frío porque mi cabeza no para. Pero yo antes no era así. De hecho, mi mamá dice que yo de chiquito era bobo. Era muy noble, muy calladito, tímido más bien, muy educado. No saben de dónde saqué la educación, pero era muy educado. Y muy así. Pero no sé por qué, la verdad. Bueno, yo antes, y ahora me recuerda mucho las personas que estudiaron conmigo. Yo antes era como un niño así como muy introvertido, como que guardaba las cosas para adentro de mí. Y las personas que me conocen desde ese momento y que me están viendo ahora, que me ven por YouTube o por Facebook, por cualquier red social, me dicen, Dani, ¿cómo tú lograste de pasar a ser una persona tan penosa, tan introvertida, que estabas en tu esquina, que no querías hablar con nadie, a ser una persona que no tiene miedo a hablar frente a una cámara, donde se están viendo miles y millones de personas, porque quizás un día un video se va viral y te están viendo millones de personas que tú no conoces. Y estás transmitiendo cosas que quizás son muy reservadas para ti y se las estás comunicando a una comunidad. Y yo decía, pues, ¿sabes? Eso, no sé, surgió así de un momento a otro. Creo que autodescubrirse. Sí, yo creo que sí. Y No, también no, llevarse al límite. y creo que nosotros, el ser humano tiene una frase muy estancante que es así soy. Y mientras tú te sientes en el así soy, nunca vas a ser capaz de hacer algo más. Porque así soy y eso es la cosa más estúpida que existe. Sí. Decir así soy. No, Yo siempre puedes hacer creo algo que más. si yo hubiese dicho como me hubiese mantenido como en el así soy, no hubiese como hecho ni YouTube, no hubiese llegado aquí, hubiese estado como en el mismo cuadrado cerrado, haciendo lo mismo que ya estaba como muy agotado mentalmente de estar en ese punto. Tengo una amiga que si la conoces, o sea, si la conoces ahora, no la conoces antes. Y de hecho se lo digo a ella, a Diani. Ella hace YouTube también y yo digo, de todas las personas, tú eres la última persona que yo imaginaría que podía hacer YouTube. Porque ella era de campo allá en Cuba, súper calladita también. Y es de esos ejemplos que tomo yo siempre de que sí se puede, Sí solo se es puede. querer intentar y sí se puede. Sí, sobre todo buscar las herramientas para tú poder lograrlo, porque no es que ya yo nací siendo el mejor comunicador ni queriendo estar frente a una cámara, sino que yo tuve que aplicar ciertas herramientas y estudiar para llegar a eso. Swan, yo quiero saber, ¿qué tú estudiaste en Cuba? ¿Hiciste una carrera universitaria? Empecé. Ujú. En Cuba yo hice eh, primaria, secundaria, y luego cuando llegué a la secundaria, tú sabes que ahí es el tema de qué vas a estudiar. Yo siempre había dicho que quería ser neurocirujano, Wow. pero eso era una cosa de niños, de mi papá desde que yo nací, cuando yo nací al tiempo, mi papá le diagnosticaron un tumor cerebral. Entonces yo dije, yo voy a ser neurocirujano y voy a curar a mi papá. Y ya esa fue mi mentalidad de niño, de que, ¿sabes? Cuando eres niño dices, quiero ser esto y todo el mundo te lo celebra. Ujú. Pero cuando llegué, a mí me empezó a gustar demasiado la tecnología. Sin nunca haber tenido tecnología, yo vi una computadora y me desquiciaba. Yo era el típico que se metía todo el lunch ahí en el laboratorio, el almuerzo ahí en el laboratorio, Sí. estaba en la computadora. Y cuando llegué a noveno grado, allá en ese tiempo, 2008, 2009, las carreras de informática eran muy bien vistas.
En ese tiempo fue cuando nuestro querido Fidel Castro hizo todo esto con las escuelas de la IA, la escuela de informática. Entonces, pero era eso, agarrar esa carrera como imposible. Sí, era muy complicado. Era una por escuela. Y yo dije, no, yo no me voy a meter. Pero yo siempre fui muy buen estudiante. Y me llegó la carrera, estudié informática, 4 años, técnico medio, me encantaba. Aprendí hasta, porque como no tenía computadora ni nada, o sea, me metí a estudiar informática sin tener computadora. Wow. Pero me encantó y eso fue lo que estudié por 3 años y medio. Luego hice el servicio militar y después me metí a estudiar telecomunicaciones. Porque me encanta todo el tema, me encanta tecnología, teléfono, computadora, redes sociales, que está ahora en el boom. Me miraba, ¿te acuerdas en Cuba con el paquete? Me miraba todos los videos del teléfono que había salido, yo llorando, soñando, yo quiero ese teléfono. Me sabía el último Android que había salido, el último teléfono, qué hacía, qué no hacía. Y yo te miraba a ti con un teléfono y sabía más yo de tu teléfono que tú. O sea, yo era muy así. Pero la universidad no la terminé. En ese tiempo me casé. Y quien era mi esposa en ese tiempo, mucha gente en mi canal siempre me preguntó, ¿dónde quedó tu esposa? Ya no hay esposa. Ella no quería que estudiara. Entonces, tú sabes, cuando tú no tienes ese apoyo de tu pareja, es más complicado. Y luego tenía que viajar desde Santo Domingo hasta Santa Clara. Días que llegaba a mi casa a 1 de la mañana porque no había transporte. Sabes, en Cuba es imposible el transporte, más ahora, ¿no? Pero no estudié. Llegué al técnico medio, hice el técnico medio y hice la universidad de ingeniero en telecomunicaciones, solo hice 2 semestres. Y entonces, ¿cómo vivías? Es decir, ¿cómo tú hacías para llevar el día a día económicamente hablando? En ese tiempo, cuando me casé con mi ex esposa, era chiquita. Nos casamos, ella tenía 18 años, yo tenía 24. O sea, pequeño. Sí, éramos chiquitos. Yo me sentía chiquito con 24 años. Sí. Ahora mismo tengo como 2, 3 años más nada más. Entonces, vivíamos con su familia. Solo éramos ella y yo. Entonces mi mamá nos ayudaba por un lado. Y yo me metí en la cabeza, si te vas a casar, tienes que darla toda. Tenía 3 trabajos en Cuba. Eso nadie lo tiene en Cuba. Tenía mi trabajo, yo era, ¿cómo se llamaba eso? Jefe de redes informáticas. ¿Community manager? No, era como el administrador de redes. Ese término fue evolucionando con el tiempo. Sí. Administrador de redes del gobierno de Santo Domingo. Dios. Sí. Era seguroso. Sí, ya sé. No sabes lo que sufrí ahí. Hacía guardia en las noches en una iglesia que yo iba en Santo Domingo, la iglesia pentecostal de las asambleas, y editaba fotos en un estudio fotográfico. Entonces, lo bueno del trabajo en Cuba, yo llegaba en la mañana, firmaba mi tarjeta en el gobierno, les enseñaba la cara, hola, aquí estoy. Como a la hora, después, sin que nadie me viera, me iba corriendo para el estudio de fotos, editaba todas las fotos que pudiera, porque ese era el que más dinero me daba. Me pagaban como 6 pesos cubanos la foto que editara. Dios. Pero en el gobierno me pagaban 340. Ah, bueno. Y en la guardia me pagaban 350. Sí, hacía mucho dinero, ¿verdad? No, para mí era un dineral. Que 1.000 pesos cubanos en ese momento era mucho dinero. Fíjate, con los 340 yo cobraba y me iba de una a comprar carne, jamón, picadillo, carne molida, así. ¿Qué tiempos aquellos? Sí, con eso sobrevivíamos súper bien y pues la que era mi esposa en la casa me ayudaba con las guardias. Que el día que hacía guardia, el otro día irme a trabajar y editar fotos y no sé qué, era un dolor de cabeza. La verdad, sí, era mucho trabajo. Las personas a veces que no saben como la historia de uno, dicen, porque todos los cubanos son unos vagos y tratan de generalizar y no, la vida no es así. Yo he hablado con muchos cubanos y yo me atrevería a decir que más del 80% de los cubanos con los que yo he hablado son muy resilientes. Siempre han luchado mucho, han tenido más de 2 trabajos para poder sacar a su familia adelante. ¿Cómo surge la idea de salir de Cuba? De decir, despertaste y dijiste, me tengo que ir, ya no soporto estar aquí, ¿o cómo fue? A mí me afectó mucho algo y es que yo soy muy independiente. Yo soy una persona muy independiente, odio estarle cayendo atrás a la gente. Yo odio estar, mándame. Cuba vivimos del mándame. Sí, exacto. Mándame unos zapatos así, necesito estos calcetines y luego no puedes pedir lujo, tú pides lo necesario. Sí, lo básico. Entonces yo eso lo odiaba tanto, mi ropa y calzado era de la esposa de mi papá que vivía en Canadá. Ella venía y me traía el plovito, la calcetín, calzones, no sé qué, de eso vivía. Y me acuerdo que con mi ex esposa empezamos a juntar para comprar una televisión. En ese momento en Cuba la televisión costaba como $400. Era mucho dinero. Y yo estaba muy cansado. O sea, yo decía, ya no puedo más con este sistema, no aguanto el sistema, no me gusta tener que depender. Tengas o no tengas, tienes que depender.
Y juntando para el televisión, con los 3 trabajos y todo, le dije, creo que con esto nos alcanza para hacer los pasaportes. Y nos vamos. Pero si no tenemos dinero, no sé qué, la tía de ella vivía en Miami y la tía de ella decía, nadie se va a venir ilegal. Ella se vino ilegal por Guatemala Y sabía lo que y sabía lo que era. ilegal. Y dijo, nadie se va a venir. Pero mi ex esposa era como su sobrina favorita. Y yo le dije, no se va a ir sola, nos vamos a ir juntos. Y yo soy un tipo de persona, cuando digo voy a hacer algo, lo hago, pero no me espero 6 meses. No me gustan los proyectos a largo plazo. Sí. Yo soy de una vez. Fuimos a sacar los pasaportes. En ese tiempo había que hacer visa a Nicaragua. No era ir y ya, tenías que hacer la visa. Hice mi visa, hicimos la de ella. La tía nos dio el dinero. Supuestamente íbamos a pagar menos y terminamos pagando un dineral. Y nos fuimos. Así, fue de nos vamos porque ya no aguanto más. Y nos fuimos. Dios. Y el primer país como que pisaste, ¿cuál fue? Nicaragua. Nicaragua. Y ya en Nicaragua, ¿te asentaste o decidiste como ir subiendo? Tú sabes, la poco a poco? típica travesía. Sí. Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. En Honduras hicimos 2 días porque nos agarró un fin de semana. En Honduras se hacía como un salvoconducto Sí. y nos agarró como un fin de semana. Probamos la comida de Honduras. Yo soy muy abierto a probar comidas. No soy así como picky. ¿Sabes? Como hay muchos cubanos que, no, yo no como eso. Sí. Yo como cualquier cosa. Probamos ahí, probamos en Nicaragua y desde el principio un asombro. What the heck, ¿qué es esto? Pero a ver, cuando llegaste a Nicaragua, porque Nicaragua es un país comunista igual que Cuba, pero no tiene nada que ver con la realidad que vive Cuba. ¿Qué fue lo que pensaste? Mira, hay una cosa muy cierta y es que, y yo siempre lo pongo de esta manera, a un animalito que nace siendo un perro, le va a costar mucho que tú vengas y le digas tú eres un gato, tú no eres un perro, ya no vas a ladrar, vas a maullar. Nacemos en Cuba, ahora entendemos lo que es comunismo, ahora entendemos lo que es socialismo, pero en ese entonces tú solo sabes que aquí vivo, estas son las reglas con las que vivo, de aquí no me puedo salir, esto no puedo decir, esto no puedo hacer. Pero tú no entiendes la gravedad del asunto. Tú llegas a Nicaragua y tú todavía no estás entendiendo, también un país igual de comunista que el mío, Sí. tiene el mismo problema, tú eso no lo entiendes. Entonces, yo en eso ni pensaba. ¿Sabes? Yo estoy llegando a Nicaragua y lo único que estoy viendo es, hay carros, hay escaleras eléctricas, hay supermercados. Yo nunca he visto nada de esto. Pero yo no estoy pensando en, es comunista, no es comunista. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, no, y es que es un comunismo como muy alterado. Más disfrazado. Sí, sí, la verdad. Porque, bueno, el comunismo en Cuba, si muchos de ustedes han visto como el día a día y las noticias, es muy extremo. Es muy, pero muy extremo. Y Nicaragua tiene muchas más cosas. Tiene como más supermercados. ¿Qué pasa? Y yo siempre le echo la culpa a eso. Cuba es un comunismo encerrado en una Exacto, isla. sí. Muy Nicaragua, limitado. como Venezuela, son países con frontera. Entonces Cuba es un comunismo que no tengo esto aquí, pero no tengo dónde buscarlo. Nicaragua no lo tengo, pero tengo Costa Rica de un lado, que es un país espectacular, y tengo Honduras del otro, que si bien tampoco es gran cosa, sigue siendo una alternativa. Sí, sigue En mucho. Cuba no tenemos alternativa. ¿A dónde vas a ir? A la isla de Juventud, sigue siendo Cuba. Sí, no, la verdad. Y cuando llegaste a Nicaragua, retomando la pregunta, entonces, ¿tuviste tiempo de entrar como a un supermercado? Sí. ¿Y qué te pareció? Como esa primera impresión, ese primer No, choque. de una vez, foto, fresa. Sí, ¿en serio? Mira, 24 años veo una fresa por primera vez. Aquí está. Oye, ¿en Cuba había internet cuando eso? ¿O no? Sí, carísimo, como 4 y pico la hora, creo. ¿A través de las Wi-Fi o...? La wifi del parque y todo eso. Sí, porque bueno, si no saben, el internet en Cuba surgió como hace muy poquito, como en el 2010 y tantos, si mal no recuerdo. 19. No. 11, ¿no? 16. 16. Sí, más o menos por esas fechas. Y el internet aún es como muy nuevo para todo lo que vienen siendo los cubanos, la verdad. Entonces, como que para mí, por lo menos fue muy chocante tener como internet en mi teléfono, teniendo yo 20 y tantos años, que yo decía, ¿sabes? Como que esto con 28 años, 27, 24, es como, wow. No, qué tú tuviste sorprendente. internet con esa edad. Hay gente que tiene un teléfono con esa edad. Sí, O sea, yo tuve- es triste. Yo tuve un teléfono por primera vez con 20 años, creo, 19. Fue la primera vez que tuve un teléfono, que eran las copias aquellas horribles que estaban llegando aquí. Ah, sí, Que le tenías los que dar Blue, así. ¿no? No, los Bluetooth eran originales. Antes de eso había unas copias que era como que tuviera un cartón encima y le dabas así. Ah, sí, y- que le decían que eran de uña. Sí, yo tuve primero fue HTC, que ni HTC. línea tenía, era puro telefonito para escuchar música y ver videos. Y era original. Wow, mis amigos eran como, ¿tienes un teléfono original? Todo el mundo con sus copias. Sí, no, la verdad, yo creo que el adolescente cubano siempre, como le llamó mucho la atención eso, como los Era como teléfonos, tecnología. Era como un Android 3, creo, una cosa así súper nueva. Sí, y retomando lo que viene siendo Nicaragua y la travesía, hacer travesía es
complicado. Yo por lo menos no me atrevería. Creo que en ese punto donde yo decidí en Cuba salir y decir ya es suficiente, me tengo que ir. Creo que la travesía no la contemplé como algo posible para hacer. Primero porque era muy inseguro y segundo porque era muy costoso. Una travesía en ese momento cuando todo este lío de los volcanes, como decían los cubanos, venía saliendo unos $12,000, que es mucho Sí. dinero. Y yo siendo enfermero cobrando unos $15 al mes, no, Tenían no me que, daba ni tenían que haciendo toda una patrocinar. vida. Tenía Exacto. que ser patrocinado sí o sí. Exacto. Cuéntame cómo fue la travesía tuya, porque cada travesía es muy diferente. He hablado con muchos cubanos y creo que siempre tienen algo como muy diferente para contar. A mí me pasó algo muy común. Y es que a mí me engañaron desde entrada a salida. Luego yo vivía en Cuba en una burbuja. Como te dije antes, yo iba a la iglesia en Cuba desde los 13 años. Entonces, mi burbuja era paz y amor, los hermanos de la congregación, la iglesia. Yo no sacaba el pie de ahí. Yo no tenía amigos que no fueran de la iglesia, no me relacionaba con gente que no fuera de la iglesia. Entonces, yo tenía muy poquita calle, tenía muy poquita escuela, como decimos. A mí me metías un cuento encantado de la vida. Llegué a la embajada de Nicaragua, te dije que yo dije, me voy, sin tener nada preparado. Llegué a la embajada de Nicaragua, todo el que estaba ahí estaba para lo que estaba. Se me ocurre preguntarle a una persona que no creo en las casualidades, todo es parte del plan, ¿va? Y me dice, yo conozco un abogado de México que te lleva, pa. Resulta que el señor no era nadie. Es como que tú ahorita digas, traigo gente de Cuba y tú lo que vas a hacer es contactar a la gente que te va a traer hasta Nicaragua, a la gente que te... Y tú estás cobrando por encima, por encima, por encima. Era un timador. Entonces el Señor eso fue lo que nos hizo. Sí nos trajo hasta aquí, hasta la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México nos metió en su casa como por 15, 20 días, volviéndonos locos ahí porque él no sabía qué hacer con nosotros. Él no tenía un plan. Él solo era traer, cobrar. Y por cualquier cosita son $1,000, son $1,000. Sí, Ahora que yo sé lo que son $1,000 aquí, si yo tú dices, digo, no, ni modo. ese señor se hizo millonario con nosotros. Y por culpa de todo eso fue que pasó lo que me pasó luego, porque todo era mentira. Y nos llevaba a los hoteles y ustedes tienen que pagar el hotel. Después que le estábamos dando miles, tú tienes que pagar el hotel, tú tienes que pagar tu comida, tú tienes que pagar tu transporte. Entonces era llama, pide ¿Y cómo tú dinero. hacías para sustentarte entonces económicamente? Como la tía nos dijo que nos iba a ayudar, yo ahorraba mucho, ¿sabes? Ujú. Yo sé que no es mi mamá ni mi papá que me está trayendo, es una tía de mi esposa, entonces yo voy Si valorabas mucho el dinero. Sí, mi ex esposa, las mujeres, ella quería comprar todo lo que veía. Y era como, Que estamos si de paso. ropa, sí, exacto. Sí, estamos de paso. No nos vamos a quedar aquí, tranquilízate, cálmate. Pero así, ella es la que nos iba dando. Gastamos $15,000. Dios, mucho Supuestamente íbamos a dinero. gastar 7,000. Y gastamos $15 mil Sí, dólares. se fueron mucho por encima. Gastamos $15,000 y nunca llegamos a Estados Unidos. Dios. De esta parte de la travesía, ciertamente cruzar fronteras es peligroso. Es muy peligroso porque, bueno, estás ilegal y no tienes ningún documento que acredite tu estancia en ese país. ¿Viste como situaciones que tú pudieras decir como esto nunca lo voy a olvidar o esto me marcó en la travesía? A mí lo que más me marcó de la travesía fue ver a los niños pidiendo dinero. Porque en Cuba, ahorita hay muchos videos de muchos niños haciendo cosas, pero en mi tiempo los niños tenían que estudiar obligatoriamente. Y Exacto. era raro ver un niño trabajando. En Cuba no recuerdo, realmente no recuerdo. Si alguien sí recuerda y si alguien sí vio, perfecto, yo no me acuerdo de eso. Haber visto un niño trabajando con 9 10 años y que dijera, estoy aquí pidiendo dinero porque me estoy muriendo de hambre, no me acuerdo. Entonces yo ver que iba por todos los países y los niños, no, aquel vende la coca, aquel te vende no sé qué, y a donde quiera que íbamos, dame dinero, a mí eso me impresionó mucho. Yo siento también cuando yo llegué aquí, yo llegué a Hidalgo, a Tizayuca, y un día tuve que salir a grabar un video y se me acercó un niño, tenía como unos 8 años, yo creo, y me dijo como, ¿sabes? ¿Me puedes dar dinero para, no sé, un plato de comida tal y cual? Y yo estaba en KFC grabando un video. Y yo le digo que ese era justo el video que yo estaba grabando. Le digo, ay, mira, si quieres te compro, ¿sabes? Un combo de estos de pollo frito y tal, que te va a ser más útil seguramente si vas a tú tener el Sí, dinero. Porque yo sabía que quizás, ¿sabes? Como detrás de él había una persona adulta que claro. fue el que lo envió a pedir dinero. Y me dijo, no, dame el dinero. Y entonces yo dije, no, pero ¿sabes? Como que insistí, te compro como el combo. Y él me dijo, no, pero ya empezó a llorar. Y yo dije, no, toma el dinero, ¿sabes? Como que toma el dinero y ya luego vi que fue con una persona mayor
Y yo dije, wow, ¿sabes? Como que es chocante. Y porque sí, porque en Cuba, por lo menos en el momento que yo salí, habían padres que utilizaban a los niños para eso, pero no era tan común ver eso en la calle. En Cuba es común que tu mamá te manda a la vecina, dile que me mande un poquito de azúcar. Exacto, exacto. Pero ya cuando tú ibas a Pero, un restaurante, por ejemplo, había un niño ahí, ¿sabes? Pidiéndote dinero. o los niños vendiendo, me pasó hace También poquito ahorita en un flores y cosas restaurante así. que yo, por ejemplo, ahora vengo con mucho miedo de Estados Unidos con los niños, porque los niños son intocables. Y tú ves un niño que no es tuyo, no lo toques, no lo mires, no tienes por qué ni hablarle, ¿sabes? Son muy estrictos allá con eso. Y estaba en un restaurante hace poco cenando y viene la niña, se me sienta al lado y me pone así la paleta en la cara, toma. Y yo como, what the heck, ¿y esto de dónde salió? Y yo así, ¿sabes? Yo ni siquiera la empujé ni la toqué ni nada, fue como... viene la mesera y se la lleva. No, te quiere vender una paleta, pero para empezar estoy cenando. ¿Qué hace la niña dentro del restaurante vendiendo paletas? Y era una niña, habrá tenido que 5 años. Se me partió el corazón, pero cuando saco la veo que estaba pues con un adulto. Sí, es muy Que no chocante. es... O sea, ¿por qué no va el adulto a vender la paleta? Porque ella manda al niño. Es que yo creo que en todos los países siempre existe como eso. Unos más que otros, pero bueno, es un tema como bien Ese es un tema muy muy delicado. delicado, la verdad. Y un tema que a veces a mí no me gusta tocar porque O sea, hay gente muy sí, susceptible. sí, sí, no, y es muy complicado, la verdad. Etzlan, llegaste a Nicaragua, todo el proceso, hiciste todo ese camino hasta llegar acá para poder entonces llegar a Estados Unidos. Ujú. Te quiero preguntar, porque siempre creo que es como bueno saber y sobre todo como parte de tu historia también es esa. ¿Qué te hizo a ti decir quiero ir a Estados Unidos como cubano? Fíjate que nunca quise ir a Estados Unidos. Siempre quise ir a Canadá. Yo, yo soy muy filósofo. Tengo una frase yo y digo que uno no puede hablar de lo que no conoce. Entonces yo en Estados Unidos no tenía nadie, no sabía nada, pero Canadá sí, tenía unas tías, unas primas, la esposa de mi papá vivía en Ujú. Canadá y de la manera en que me enseñaban Canadá y todo me encantaba. Y era un país libre, con medicina libre y todo. Y yo decía, yo quiero ir para ahí, quiero ir para ahí, quiero ir para ahí. De hecho tuve como hasta medio, no novia, pero medio alguien ahí de Canadá, como que casi empezamos algo Ujú. y ya yo me veía viviendo en Canadá. Y en Cuba, el jineterismo de Cuba, Sí. hasta lo que uno no quiere, hasta sin querer. Pero luego pasó esto de Estados Unidos y dije, bueno, Estados Unidos dicen que es muy parecido a Canadá y por lo menos voy a poder vivir dignamente. Y en Estados Unidos creo que hay muchos cubanos por las leyes que favorecen un poco como a la Era el inmigración. fácil de Exacto. llegar. En ese tiempo se fue mucha gente por Ecuador, por Panamá, antes que abrieran Nicaragua. Entonces era como lo fácil. Ya la travesía todo el mundo la hace Sí. y te vienes a Estados Unidos. Ciertamente el destino final de muchos cubanos es Estados Unidos, por bueno, esas mismas como comodidades que Por la suele dar, y facilidad por se la puede facilidad decir. también. Y porque también hay muchas personas que tienen ya ahí como su familia establecida y no es menos cierto que tú llegar a un país nuevo y que ya te venga a recibir a alguien es como que, sabes, como muy cómodo, la Fíjate verdad. que yo no entendía eso hasta que llegué allá. Para los cubanos es muy fácil, por la ley de ajuste cubano, Ujú. que tampoco es que ya con que seas cubano vas a llegar y Sí, te van a dar claro, papeles no. para, Todo lleva un para muestra proceso. un botón, aquí estoy. Pero ahí, y Estados Unidos no es fácil. Uno cree que sí por ser cubano, pero no es fácil. Hay muchos inmigrantes en Estados Unidos con 20, 30 años que nunca se ha podido regularizar porque no tienen manera de hacerlo. Sabes, aquí en México te casas, puedes regularizarte. Tienes un hijo, ya te puedes Sí, hay regularizar. muchas más formas En Estados Unidos no de existe. regularizarse. En Estados Unidos, si entras legalmente, te puedes casar y a lo mejor así te puedes regularizar. Pero todo es el tema de cómo entraste, cómo entraste, cómo Wow, entraste. no sabía eso. Sí, es muy complicado. Lo que uno como cubano cree que es súper fácil. Sí, a veces uno desde la La ignorancia de lo que ignorancia. ve en Cuba que dice, wow, un mundo, el sueño americano, como solemos decir. Y ciertamente sí es como muy fuerte y hay como muchos choques. Pero antes de llegar a Estados Unidos, estuviste aquí en México. Viví 2 años en México. Viviste 2 años aquí. Lo amé. Fue mi etapa favorita de toda la vida. Wow. Fue a la fuerza. Como te expliqué con este señor que todo era mentira, Ujú. tuvimos como 15 días aquí en su casa, luego nos llevó a la frontera, Reynosa, y cuando nos llevó a la frontera fue lo mismo, dando tumbo de hotel en hotel, hotel en hotel, y en ese tiempo fue julio. Estaba Donald Trump de nuevo, bueno, por primera vez de presidente, y fue cuando hizo la ley de MPP, quédate en México. En ese tiempo, justo pone la ley en julio 19 creo que fue, y como 5 días después, el coyote, que ya estaba desesperado, ya, el coyote no, el que nos traía así Sí, como la persona tonto, que se va a encargar de sí, eso. supuestamente nos estaba ayudando, nos dijo, no, se pueden meter que sí los van a dejar pasar. Y, o sea, nosotros por ignorantes nuevamente nos metimos todos, éramos un grupito como de 7,
8, 7 cubanos, entre ellos el que me lo había recomendado. Pasamos y pues nos metieron preso como una semana allá adentro y ya nos devolvieron a México. Dios. Y es peor porque ahorita por lo menos ustedes se vienen a vivir aquí y vienen con sus 2 o 3 cositas. Cuando eso te hacen, cuando tú estoy hablando demasiado rápido ya. Cuando me pongo a hablar con cubanos ya se me olvida la velocidad. Cuando tú te pasas, ellos te quitan todo. Mochila, Sí, todo lo que tú tengo traigas. amistades que le pasó. Y si traes 2 playeras, te quitan una. Pantalones traes, te quitan. Entonces, cuando te devuelven con los zapatos sin los cordones, las agujetas, pantalón y playerilla. Y así mismo nos devolvieron a los 7. Dios, ¿y cómo hiciste entonces? Una amiga tenía una amiga y esa amiga tenía una amiga ahí en Matamoros. Porque entramos por Reynosa y nos devolvieron por Matamoros. Bueno, a unos nos devolvieron por Matamoros, a otros los devolvieron por ¿cómo se llama esta frontera que es súper peligrosa? Yo en geografía Laredo. Malicia. Esa frontera es súper peligrosa. Entonces, a la que era mi esposa la sacaron por Laredo con otra gente y a nosotros nos sacaron por Matamoros. Pero salimos casi al mismo tiempo, entonces nos juntamos todos en Matamoros nuevamente y ahí hicimos vida. Y esa amiga de esa amiga de esa amiga tenía una amistad ahí en Matamoros y nos consiguió un departamentito de 2 habitaciones y ahí nos metimos los 7. A comer arroz y huevo y tomate como por una semana, con los ahorros que traíamos cada uno, hasta que nos empezamos a trabajar entonces, y ya cada quien empezó a hacer vida y hacer todo ese proceso de cortes y todo desde ahí, desde Matamoros. Dios, sí estuvo fuerte. Me imagino que esa amiga era cubana, ¿verdad? Sí, los 7 éramos cubanos y la amiga de ella ya era cubana, que era amiga de una mexicana. Creo que algo positivo que tenemos los cubanos es que como tratamos de ayudarnos Vivimos de resolver. exacto, hasta que, bueno, puedan salir adelante la persona que estás ayudando. ¿Y cómo fue ese como proceso de decir, ya estoy aquí, pero te devuelven? Mira, anímicamente es un golpe. Es un golpe porque estuviste casi un mes luchando por llegar y por una fecha no lo hiciste. Por culpa de... A mí me dio mucha rabia. Me tocó perdonarlo dentro de mi corazón por mi propio bien. Pero da mucha rabia por culpa tuya, vamos a decir, por culpa de tu tontera de no hacer bien lo que supuestamente ibas a hacer bien, pero que te estoy pagando. Me metiste fuera de tiempo y con mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y ahora yo estoy pagando la consecuencia. Que además antes de irnos le habíamos dejado toda nuestra ropa y todo. Cuando regresamos nunca volvimos a saber de la persona. Dios. O sea, se fue con todo. Qué mal. Entonces es como por culpa, pero yo siempre he sido muy creyente del plan de Dios. O sea, nada pasa por gusto, vas a ver que algo bueno va a salir. Y, prefiero pensar así para no deprimirme. Pero sí fue muy chocante, muy chocante regresar a México. Nunca planeamos vivir aquí. Entonces regresar, ponerte a vivir con 6 personas más. Bueno, yo y mi esposa con 5 personas más que no conoces, que no son tus amigos, que totalmente maneras diferentes de ser. Tuvimos problemas hasta por todo. Sí, la convivencia es complicada. Imagínate con gente que no conoces. Entonces, cuando eres tú solo estás bien, pero era una pareja, unos hermanos, mi ex esposa y yo y otra muchacha. ¿Todos en un mismo apartamento? Todos en un mismo departamento. Wow. Nosotros nos pasó algo así. Durmiendo en el piso todos ahí. Como, bueno, no dormimos en el piso, pero vivíamos como unas 20 personas en una misma casa. Eso fue cuando yo recién estaba llegando. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Porque yo no estaba acostumbrado a eso. Yo en Cuba vivía con mi mamá, yo tenía mi cuarto, mi mamá tenía su cuarto. Y yo decía, no, yo de aquí me tengo que ir ya. Y bueno, gracias a Dios, como es que cuando vienes en el camino, vienes con esa mentalidad. Así es, así lo vamos a hacer y está bien. Pero cuando ya llegaste y ya vas a vivir, tú dices, yo no voy a vivir con 5 personas sí, más. no, y la convivencia es muy complicada. Sí, pero gracias a Dios la sacamos, salimos de ahí. Es muy complicada, incluso con familiares. A día de hoy nos miras y somos los mejores amigos. O sea, a día de hoy, de hecho, casi todos están en Estados Unidos, solo uno también se regresó aquí a México. Y en Estados Unidos nos visitábamos, vivíamos cerca con una pareja, que tuvieron un bebé hermoso. Iba a Miami y me juntaba con la otra muchacha por allá. O sea, éramos muy amigos luego. Pero ese primer momento sin conocernos fue complicadísimo. Tengo entendido que ya luego sí pudiste volver a entrar a Estados Unidos. Se va este señor, gracias a Dios. Gracias a Dios porque regresó de nuevo. El más Trump, fuerte. Entró Joe Biden. Entonces, cuando yo imagino que ustedes igual ahora tengan grupos de WhatsApp y todo eso, de todo el tema migratorio, estábamos metidos y vino una muchacha y dice, soy I-220B, que decir que I-220B es que no te aprobaron el asilo, Sí. pero me volví a pasar y me dejaron entrar. Dijo ella. De una vez la contacté. ¿Cómo hiciste? No, así. Y en ese entonces mi ex esposa estaba como al borde de la depresión. Ya no quería estar más. Ya decía que no podía más porque estaba sola.
era chiquita, ella tenía como 20, 21 años tenía ya en ese momento, ¿sabes? Una muchachita solita ahí, y decía que ya no podía más, que se quería ir, ella quería hasta regresarse a Cuba. Extrañaba mucho a su familia, no sé qué, y ya la desesperación dije, vámonos. ¿A dónde? No, nos vamos sin decirle nada a nadie. Y nos fuimos a Estados Unidos así. Ahí estuvimos casi 20 días presos de nuevo, para que nos dejaran pasar. Qué complicado, Y nos dejaron pasar con un grillete. No sé si sabes lo que es un grillete, pero es horrible. como la pulsera que La pita, pulsera que pita, si sales como del límite que de... no puedes salir del límite, no te puedes bañar en la playa, no la puedes mojar, la tienes que cargar, estás recargando cada rato. Sí, como si fueras un criminal. Como que tú eres un teléfono en la pierna. Wow, qué fuerte. Horrible, horrible. Pero así lo que pasa es que en esos 2 años en México, nosotros íbamos a las citas de asilo. Tuvimos como 7 cortes. Y al final no nos aprobaron el asilo. Porque el asilo, uno sale de Cuba sin prepararse. El asilo no es una cosa que voy a aplicar asilo. Exacto, tú tienes que ir con una Tú le cierta estás diciendo, documentación. tú le estás diciendo a un país, acéptame aquí, porque yo no puedo estar en mi país por circunstancias críticas. Pero tú sales de Cuba como, ¿por qué saliste? Porque Cuba está malo. Exacto, y no es así. Y tienes que tener pruebas sobre todo, como Claro. para poder llevar a cabo tu asilo en cualquier país. Sam, quiero saber, ¿qué tiempo viviste en Estados Unidos? En Estados Unidos viví 5 años. Viví un año en Miami primero. Ujú. Y después viví 4 años en Houston, Texas. Mucho tiempo. Yo siempre he dicho que desde que yo estaba en Cuba, realmente el país donde yo quería como vivir y hacer mi vida era aquí en México. Nunca tuve como una opción B, como decirme, no, cuando esté en México me voy a Estados Unidos. Yo siento que Estados Unidos es un país que te puede dar muchas oportunidades, ciertamente, pero creo que la vida es como muy rápida, es como muy ajetreada. En Estados Unidos no, en general, la vida es de prioridades. Sí, ¿Cómo tú quieres vivir? Tú ahora mismo puedes vivir aquí en México y tú puedes decir, ok, quiero que mi vida se base en trabajar, juntar dinero, comprarme un carro, una casa, lo vas a lograr, pero no vas a tener más vida fuera de eso. En Estados Unidos hay gente que se enfoca en eso, en tener su casa, y no hacen más nada que eso. Si tú te metes a mis redes sociales, yo viajé muchísimo en Estados Unidos, disfruté, paseé, conocí todo lo que pude, fui a todos los lugares que pude. Mis tarjetas de límite ahí, mis tarjetas de crédito no al límite, pero en el intermedio. rozando. Cada vez que yo mis vacaciones, allá en el trabajo te dan 80 horas de vacaciones al año. Yo mis 80 horas de vacaciones nunca las agarré para estar en la casa. Siempre las agarré para pasear. Pasear, 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 pasear. Y yo decía, tenía una mentalidad muy clara con respecto a eso. El día que me vaya a Estados Unidos me voy con lo vivido. No te vas a llevar el carro, no te vas a llevar la casa, no te vas a llevar la cama ni las comodidades. Igual vivía lo más cómodo posible, pero no era mi prioridad, vivir cómodo. Es decir, que priorizaste como conocer lugares y vivir como el país como tal, Sí. antes de que desgastarte trabajando para tener un carro o para tener... Sí es cierto que Estados Unidos es un país, como te dije antes, consumista. Tú puedes trabajar 3 años y juntar $1,000, pero dejas de trabajar una semana y debes 10,000. O sea, es de loco. Sí, tienes Sí, que tener una educación financiera muy, muy tienes amplia que estar muy con los pies sobre la tierra. y algo que no nos enseñaron en Cuba. Porque en Cuba financieramente creo que los cubanos que salen no están como muy preparados. Tú en Cuba no pagas nada. Tú en Cuba le ponías $5 al teléfono cuando te daba la gana y ya. No tenían la necesidad de sí o sí tener teléfono. Yo llegué a un punto que yo tenía en mi calendario, de hecho todavía me salen las notificaciones, día primero renta, día 12 carro, día 14 seguro, día 7 teléfono, día así. Entonces cada vez que yo cobraba jueves en la noche. Yo cobraba y lo primero que hacía era, ¿qué debo? Paga, así. Y a lo que te quedaba se lo metías a la tarjeta de crédito, que era lo que más le debías. Dios, sí es verdad que había que estar como muy, muy bien preparado para poder organizarse como todo el tema Es prioridades. La vida en general es prioridades. Da igual que estés en Estados Unidos, México, donde sea. Tengo unos amigos aquí. Yo creo que estoy hablando demasiado, ¿no? No. Tengo unos amigos aquí cubanos que cuando llegaron donde estaban mis hermanas, mi hermana, los que han visto mi canal saben que ellos están mucho en mis videos. Y yo siempre les digo a ellos, olvídense de guardar dinero. Está bien que guardes dinero, pero enfócate en vivir también. Porque cuando yo me fui a Estados Unidos, yo me di cuenta lo bien que yo pude haber vivido aquí y no lo hice. Por estar con la mentalidad de tienes que guardar. ¿Guardar para qué? Si tu final es irte a Estados Unidos, cuando te vayas con 10,000 pesos mexicanos no vas a hacer nada en Estados Unidos. Sí, yo creo que por lo menos no tengo esa vida vivida en Estados Unidos porque tampoco conozco mucho de allá. Pero siento que aquí en México tienes como más la posibilidad de ir a muchos más lugares, como conocer muchos más lugares, porque por ejemplo, el metro es muy económico. Haces varias conexiones y ya llegas al lugar al que tú quieres
llegar y a veces la entrada es hasta gratuita, lo que gastaría sería como en comida y tal. Y uno de los gastos más fuertes aquí ahora mismo, creo que para muchas personas es como la renta, porque la comida es como más económica, me Ujú. atrevería a decir yo. ¿Qué diferencias tú ves en cuanto a estilo de vida, ya viviendo aquí y anteriormente viviendo en Estados Unidos? Yo ahora, antes no podía comparar. Antes a mí se me hacía espectacular. Y de Ujú. hecho, cuando llegué a Estados Unidos, a mí me decían, ¿dónde prefieres vivir, aquí o en México? Y yo decía, todo va a depender de tu prioridad. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú quieres vivir bien, tranquilo? Vete a vivir a México. Con lo que cobras te alcanza para ir a cualquier restaurante. No es que este restaurante es solo para ricos, no. Si trabajas, puedes ir a ese restaurante. De hecho, yo hacía cuando vivía en Matamoros, yo una vez por semana yo tenía que salir a comer y conocía todos los lugares. Cuando yo regreso ahora a México me doy cuenta que los precios están elevadísimos. A Sí, cuando yo vivía aquí. Yo antes iba al Soriana con 500 pesos y yo me hacía mi compra sin incluir carnes. Hacía mi compra de lo necesario de la semana, 500 pesos. Ahorita 500 pesos es nada. mira, qué interesante que me dices eso, porque yo cuando al inicio fui a un bodega horrera, recuerdo perfectamente que fui directamente como al pasillo de las confituras, chucherías y tal, y vi el precio de algo en ese momento y dije, "Ay, ¿qué? ¿Sabes qué económico?" Y fui a la semana y ya estaba el precio aumentado. Y muchas personas me criticaron por eso, porque me decían, ¿sabes? No, eso es tu imaginación. Y yo, no, ¿sabes? No, yo vine y yo vi que el precio estaba así. Es súper gracioso. Cuando yo llegué aquí al principio, yo todos los precios los llevaba a dólar. Pero en aquel Sí, entonces, y luego con el COVID y todo, el dólar andaba como en 20, 21 pesos. O sea, era muchísimo. Te alcanzaba para mucho el dólar. Y entonces yo le llevaba a dólar. Cuando me voy a vivir a Estados Unidos, llevaba el dólar a peso mexicano. Para yo entender cuánto me sí. estaban Si era costando las caro o cosas. si no era costoso. Sí, ahora que me regreso aquí, todo el tiempo me ves convirtiendo a dólar. Y ahí es cuando me estoy sorprendiendo, porque te das cuenta que las cosas están más caras aquí que allá. O sea, es ilógico. Por ejemplo, allá tú tienes, habrás escuchado hablar de Burlington, Ross, Ujú. incluso Walmart. Walmart que tenemos aquí, tenemos allá. Cuando bajan los precios de Walmart aquí, es más caro que allá. No sé por qué. Sí, es que realmente, por ejemplo, en Estados Unidos te pagan a ti en dólares estadounidenses y aquí te pagan en pesos mexicanos. Cuando tú llevas la conversión del dólar estadounidense a pesos mexicanos, ya hay como una gran fluctuación. Entonces son tiendas propias de Estados Unidos que al tú trabajar y cobrar en dólares, creo que se te hace un poco más como Sí, accesible la compra. A diferencia de aquí, que aquí cuando ya tú llevas el peso mexicano a dólar, ya tú dices como, wow, se ve la diferencia. claro. Me gustaría saber, cuando llegaste acá a México, ya ahora viviendo todo este proceso de lo que viene siendo empezar desde cero de nuevo, porque bueno, estás empezando desde cero, ¿cómo te estás adaptando poco a poco a las cosas que has estado viviendo? A Porque mí, creo que ser deportado es como algo bastante fuerte. la gente lo mira como lo material. Ujú. Hay una cosa que es que es tu vida. O sea, a ti que tú planees salir de Cuba, irte a otro país, te va a chocar, pero era tu plan. ¿Qué pasa? Que a mí no era mi plan irme a Estados Unidos. Yo fui a mi cita de migración, como iba cada 4 meses, y me dicen, chao, hasta aquí llegaste, me meten preso 3 meses y me No. regresan a México. Entonces, yo iba vestido para irme a trabajar. Yo iba a mi cita como hacía siempre, hacía mi kiosco y me iba a trabajar. Entonces, mi vida cambió así, en un En un segundo. segundo, sí, Pero yo no totalmente. vivía solo en Estados Unidos, yo me volví a casar en Estados Unidos, yo tenía tengo mi pareja, gracias a Dios todavía tengo pareja. Ujú. Tengo mi pareja, tenía mi familia, mis primas, que éramos súper unidos, el grupito este de cubanos del mismo pueblo, que todos íbamos a todos juntos. Entonces, yo no perdí un departamento, un carro, una comodidad. O sea, yo perdí una comunidad. Yo perdí mi familia, perdí mi pareja, de estar con mi pareja todos los días. Perdí eso. Entonces Ujú. la gente a veces dice, ay, entonces regrésate. Y no estoy hablando de las comodidades. Las comodidades se construyen, las comodidades van y vienen. Es más la cosa, el apego emocional. Eso sí es lo que más me ha afectado. Lo bueno de llegar a México es que pude reencontrarme con mi hermana, que tenía 7 años que no la veía. Entonces nunca pensamos reencontrarnos en México, pero estuvo bueno. La dejé ver con 16 años y ahorita tiene 23. Es como, what the Sí, heck? mucho Sí, tiempo. como que llegué a conocerme de nuevo con mi hermana. Qué chocante esa realidad como de tú irte, despedirte, no ver a esa persona por un cierto tiempo y volverla a encontrar como... Yo irme, mi hermana venirse porque se iba a Estados Unidos, nunca haber llegado a Estados Unidos y que sea el hermano quien se venga
a México. Sí. Bueno, Edson, teniendo en cuenta todo lo que me has contado, que de verdad está como para hacer una serie de Netflix, te han pasado muchas cosas, pero creo que es como parte del proceso de la persona y sobre todo el construir como lo que en algún momento va a ser como el gran sueño para ti. Tú vas a decir como que, primero me pasó esto, pero bueno, en un futuro vas a entender como todo y estoy seguro de eso. Te quería preguntar, ¿de qué manera México te ha cambiado la vida, teniendo en cuenta todo el proceso que has pasado para poder llegar a cumplir tu sueño? Yo creo que en general es no lamentarte por las cosas que suceden. Como te dije antes, soy muy creyente del plan de Dios y de que todo sucede en el momento justo, oportuno y porque tiene que suceder. Entonces, si tú enfrentas las cosas de esa manera, tú no vas a... Por supuesto, somos humanos. Sí, O sea, claro. yo hay días que me siento, pero Sí, no, igual que yo. el ánimo, o sea, y si me da por ponerme a ver fotos y videos y extrañar y no sé qué, es horrible. Pero México me ha cambiado en darme cuenta de que no soy americano. Porque incluso una amiga me escribió y me dice, me imagino que debes estar extrañando todo porque ya tú prácticamente eres americano. Ujú. Porque en Estados Unidos la realidad es que la gente se junta mucho con la gente de su cultura, pero yo no, ya yo estaba trabajando entre americanos, Sí. mi círculo era de americanos, o sea, ya estaba muy metido en ese mundo. Entonces México me ha estremecido así de que pon los pies sobre la tierra, sigue siendo cubano, has luchado, te la has rifado, pero sigue siendo de aquí. Y hay una cosa que es que yo nunca he deseado mal a México. Ujú. O sea, México yo siempre lo he tenido y siempre he dicho lo agradecido que estoy de México. Entonces, para mí regresar a México nunca fue una cosa mala. No es como, me toca regresar a Es México. que de hecho ya a lo largo que ha ido corriendo este capítulo del podcast, has expresado como muchas veces lo agradecido que estás con México Totalmente. por cambiarte y por recibirte, sobre todo como en esa primera etapa. México fue como nuestra primera educación, por lo mismo que dijiste antes en el otro capítulo, que nosotros en Cuba tenemos educación básica, la mínima. Porque en Cuba, para nosotros educación en Cuba es ir a la escuela. No es como que la mamá y el papá en la casa te van a decir, di buenos días, di gracias. Yo creo que a los cubanos nos cuesta mucho más decir de nada que gracias. Porque Sí. dime cuántas veces al día dicen gracias y tú dices de No, nada, o no hay de qué, o no te preocupes. no creo. Entonces México nos educó mucho y a mí me cambió muchísimo en eso. México me hizo hablar lento, me enseñó a hablar. Yo hablaba a la velocidad de la luz antes Igual que yo. y cambié muchísimas palabras. Que de hecho ahora la gente me dice, ay, si te crees mexicano. Ya yo hablaba así, no empecé a hablar así ahora. Ya te vi el acento ya. Que a veces me dicen venezolano y yo no. Sí, creo que muchos nos confunden el acento porque, por ejemplo, yo que soy de Holguín y mis amigas que son de Holguín, tenemos un acento como muy neutral, un acento que creo que sería como muy complicado identificar aquí, ¿sabes? Si eres mexicano. Y siempre me dicen como, ¿de qué país tú eres? Y yo como, de Cuba. Y Dicen que dicen, los no. hoquineros hablan muy bien. Los hoquineros tienen como su propia manera. Sí, Yo siento que empezando en Santi Espíritu, corriendo para sí. Santiago de Cuba, bueno, Guantánamo, va aumentando el acento No es hasta que porque yo sea de ya... Holguín, la verdad. Hasta que ya eres Shakira cantando allá al final. No es porque yo sea de Holguín, pero la gente de Holguín sí habla muy bien. No es porque yo sea de Villa Clara, pero en Villa Clara hablamos mejor. No creo, la verdad. Bueno, Edson, teniendo en cuenta todas las aristas que has vivido y todo el tiempo de estancia que has estado en varios países que las realidades son diferentes, quisiera saber cuáles han sido los choques culturales que más te han como impactado. Mm, uno que me impactó muchísimo y que nunca lo celebré porque no Ujú. me sentía hipócrita celebrándolo era el 4 de julio, por ejemplo. Creo que eso es muy controversial. 4 de julio y ves ahí toda la gente de Miami con viva el 4 de julio y me choca porque yo digo, nunca he sentido el patriotismo de celebrar algo en Cuba. Al 1 de mayo vamos obligados. Entonces llegar a Estados Unidos y verme celebrando el 4 de julio, no me veía. Luego aquí en México, por ejemplo, nunca he sido de celebrar las cosas del país porque vivo aquí, agradezco que vivo aquí, pero no me siento mexicano. ¿No sientes como parte de tu identidad eso? No. No. Es que mira, sucede algo muy raro con lo que vienen siendo los cubanos. Los cubanos salimos de Cuba y en cuanto a ese término de identidad, creo que nos falta todavía mucho Patriot- camino por Es que recorrer. cuando tú le dices a un cubano, tú eres patriótico, eres revolucionario, lo En- primero que le viene a la mente es, soy primo de Fidel sí. Castro. Y mira, es bueno que toques ese punto porque, por ejemplo, aquí en México sí Son defienden muy... mucho lo que Y creen. se los admiro.
Sí, y defienden es su muy país bueno. a capa y espada. Exacto, pero ya cuando vamos a Cuba y entramos en este tema que tú estás hablando ahora y le dices a una persona, no, tú eres patriótico, tú eres revolucionario, lo lleva a la parte de lo que tristemente nos han como impreso en el Dani, cerebro. yo siento que es tanto el adoctrinamiento en Cuba que uno termina odiando el país y te das cuenta que no tienes por qué odiar el país, porque el país a ti no te ha hecho nada. Sí. A ti te está haciendo el gobierno del país, que son los hijos de... Pero nosotros nos vamos a un extremo, o somos muy revolucionarios de los malos, de defender el gobierno, no el país, el gobierno, o nos vamos al otro extremo donde odiamos todo, pero odiamos todo, que no queremos saber de Cuba. Entonces yo creo que como cubanos tenemos que encontrar un punto medio y entender y darnos cuenta. Ellos lo están haciendo mal, pero la isla, el país, nuestra familia, nuestros amigos, no están haciendo Sí. eso. Yo a veces tengo que corregir muchas veces en los videos que grabo cuando digo Cuba, porque tristemente estoy abarcando muchas cosas dentro no de una van. sola palabra que no pertenecen a eso, porque Cuba es un país, son personas, y tengo que separar Cuba, lo que es Cuba, de lo que es el gobierno cubano. Y entonces muchas veces tengo que como corregir esa parte y me doy cuenta que sí, que no es el país al que tenemos que tener odio ni rencor, sino al gobierno que ha convertido a nuestro país en lo que es hoy. Es que tú le preguntas a un mexicano, ¿para ti qué es celebrar el triunfo de la Revolución Mexicana? ¿Para ti qué es celebrar eso? Y nunca te va a responder lo mismo que tú le preguntas a un cubano, ¿para ti qué es celebrar el 1 de enero? Exacto. O sea, para mí el 1 de enero me obligaban por el trabajo, me decían que tenía que ir, que si no, había consecuencias. pero no es que yo sintiera. Entonces, el adoctrinamiento viene de mala y de buena manera. Estás en ese punto en que ya luego de eso, en tu propia mente celebrar eso en un país, tú crees que es malo. Porque Sí. como en Cuba es malo, y en Cuba como si lo celebras, eres mal visto por un lado, bien visto por otro, pero no sabes. Sí, la verdad. Edson, para ir cerrando ya este capítulo del podcast, que creo que ha sido un podcast bastante bueno, ya llevamos mucho tiempo hablando. 4 horas y media, ¿no? Llevamos como 1 hora más o menos. Ahí está el producción que... ¿Cuántas horas llevamos? Como 50... Una hora. Como 1 hora. Wow, mucho tiempo, la verdad. Te quiero hacer unas preguntas y quiero que seas lo más sincero posible. Bueno, Uy, como ha sido hasta ahora. Exxon sincero me dicen. ¿Qué sueño tienes hoy? Poder construir una familia con mi pareja, juntos. No uno en cada país. En Estados No me Unidos. interesa dónde, pero que estemos juntos. Qué O sea, bonito no que estemos así separados. ¿Volverías a intentar a irte? Como ¿Que dice, estuvieras en Cuba? si estuviera en Cuba, claro, yo en Cuba no me quedo ni de manera. ¿Qué mensaje le podrías dar a los cubanos que quieren emigrar? No te la sabes toda. El cubano que quieres emigrar, no te la sabes toda. Investiga. No te vuelvas loco porque tampoco todo lo que vas a investigar es cierto. Te toca vivirlo también por ti mismo. Lo ideal sería que lo hablaras con una persona que realmente te tenga aprecio, cariño y que te pueda decir recientemente cómo vivió la experiencia, pero investígalo todo. No te tires así a... que también es bueno. Yo lo hice, no me salió del todo bien, así que poquito a poco piensa muy bien lo que quieres y las prioridades. ¿Por qué lo quieres hacer? No, salir de Cuba no es que vas a llegar y en un árbol vas a encontrar el dinero. Eso no existe. Entonces tú piensas, eres una persona trabajadora, eres una persona echada para adelante, eres una persona sin miedo a intentarlo, hazlo. Sal de Cuba, quieres seguir esperando como los millones de personas que están esperando, no voy a ser yo quien te diga estás mal. Exacto. Prioridades. Muy buena respuesta esa. ¿Hoy eres más feliz o más fuerte que lo que eras hace unos 20 años atrás? Siempre digo que la felicidad nunca va a depender de un territorio geográfico. La felicidad va con uno donde quiera que tú vayas y es una decisión. Si tú te pones a pensar, ¿por qué no soy feliz? Hay 3000 opciones para no ser feliz. Y si te pones a pensar, ¿por qué debería ser feliz? Hay unas muy buenas opciones para ser feliz. Entonces yo quiero ser feliz. Si soy feliz o no, ya eso lo sé yo muy dentro de mí, pero decido ser feliz. Eres muy bueno dando respuestas, eres como muy filosófico, me gusta. Yo digo que tenía que haber hecho podcast hace más tiempo. Edson, dinos tus redes por acá para que las personas que nos están viendo te vayan a seguir. Exuan, no Exuan, ni Sam, ni Cachuan, ni nada de eso que me dicen. Exuan, EXUAN, sin tilde, Guzmán. Ahora mismo tengo canal de YouTube, mi vida Que de hecho, este video va a estar saliendo en colaboración con tu nuevo canal de YouTube. con mis 2 canales, porque lo pusimos en el contrato. Pon los 2 canales. Entonces, Para que ahí lo vayan a seguir directamente por ahí abajo. es que, como ya saben, tengo Mi Vida Entre Países, que es mi canal de YouTube, que tengo una comunidad
hermosas, la verdad. Son poquitos, pero hermosos. Ahorita recién vamos comenzando el otro canal de YouTube, que este no tiene nombre, se llama Exuan Guzmán. Fácil, para que ya no nos partamos la cabeza. Entonces voy a ir por mientras con los dos canales hasta ver cuál me termina convenciendo, de cuál salimos de todos esos enredos, pero esos son mis canales. Y redes sociales todas, Exuan Guzmán. No vayan a TikTok, que hago mucho el payaso ahí. Bueno, vayan a TikTok. Gente, gracias por llegar hasta este punto del video. Si llegaste hasta este minuto, espero que te haya gustado mucho este video. La reflexión que dio Edson y por supuesto la historia de su vida. Recuerda suscribirte, hipear el video y por supuesto dejar tu like y tu comentario. Y recuerden, mis amigos, que todos somos foráneos en algún lugar. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Creo que me voy a quedar esa frase. Y los besos y todo eso de final. Esa parte la dejan.